Pues muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al octavo coloquio de investigación de la Dirección de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En esta tarde, estamos su servidora Irma Muñoz Muñoz, quien será moderadora de esta mesa, cuyo título es Práctica docente, actualización y gestión escolar en educación media superior, perteneciente al programa de la Maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior. En esta mesa estamos dos docentes comentaristas, su servidora y el doctor Gervasio Moreno Gutenberg. Nos acompaña también la doctora Josefina Pastrana. Ella es de la jefatura de la maestría en intervención educativa innovadora. O sea, que estamos en el equipo de la familia, ¿no? Y bueno, voy a platicar un poco del doctor Gervasio Montero Gutenberg. Él es doctor en pedagogía por la UNAM, postdoctor en lengua y educación intercultural por la Universidad Federal de Goiás, en Brasil. La línea de investigación que él maneja es la antropología cultural y educación indígena, educación plurilingüe, interculturalidad, enseñanza de lenguas originarias como primera y segunda lengua y formación docente en contextos plurilingües, miembro del ESNI del ESNI nivel 1. Muchas gracias, doctor, por su compañía. Y bueno, pues aquí estamos. Su servidora, maestra en comunicación y tecnologías educativas, con líneas de investigación en diseño curricular y uso de tecnologías para la enseñanza. Colaboro actualmente con la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la creación y puesta en marcha de programas de posgrado. Además de nosotros comentaristas, contamos con la presencia de los alumnos que hoy están incursionando en esta maestría y que pues nos van a hacer favor de presentar los avances de sus trabajos terminales, ¿sí? Voy a ir presentando uno por uno. Les comento un poco sobre la dinámica a llevar a cabo el día de hoy. Cada uno de ustedes tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances. Una vez que lo hayan terminado, tanto el doctor Gervasio como su servidora, contaremos también con 10 minutos cada uno para hacer algunas preguntas, para conocer un poco más de sus proyectos y a lo mejor puntualizar en alguna cosa que pudiera estar mejorando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es la intención. Quisiera también comentarles que, pues debido a los tiempos, al número de personas que somos, etcétera, no vamos a hacer réplica. No van a poder ustedes como contestar y volver a comentar. Lo que les pediríamos es que pues anoten lo que comentemos para que después ustedes lo puedan revisar y analizar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. De esa manera, pues ya ustedes podrán ir trabajando sobre su documento para las posteriores presentaciones. Recuerden que este ejercicio pues es con la intención de que ustedes puedan ir fortaleciendo su trabajo, ir conociendo cuáles son las debilidades que pudieran tener y cómo a partir de estos ejercicios pudieran fortalecerlo. Bueno, pues entonces, si estamos de acuerdo todos, vamos a iniciar con la presentación de sus trabajos. Me voy a permitir dar la palabra a Esmeralda Evelyn Rodríguez Aguilar, cuyo trabajo es una propuesta para la actualización docente a nivel media superior en el programa de pedagogía hospitalaria. Muchísimas gracias y pues tienes 10 minutos, por favor, Esmeralda Evelyn.
Hola, muy buenas tardes. Espero que ya se vea la presentación. Gracias por la palabra y bueno, mi nombre pues ya, soy Esmeralda Evelyn Rodríguez Aguilar. Este proyecto de investigación nuestra es una propuesta de actualización docente a nivel media superior en el programa de pedagogía hospitalaria. Bueno, rápidamente, ¿cómo surgió este interés y por qué noté esta problemática? Al ser participante en un diplomado en el Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México, participé en lo que es la educación hospitalaria, en donde identifiqué la falta de atención educativa adecuada a los adolescentes hospitalizados y a los jóvenes, principalmente lo que son de media superior. Si bien la pedagogía hospitalaria se enfoca en la educación básica, también hay alumnos que están pues en este programa. Entonces, lo que únicamente se hace, pues, es adecuar las estrategias pedagógicas de los chicos de preescolar, primaria y secundaria a aquellos jóvenes de media superior y pues sabemos que ellos ya tienen otras demandas educativas. Entonces, el objetivo es centrar, pues, mejorar la formación docente para garantizar que los jóvenes, pues, en esta situación puedan continuar con un proceso educativo. Y bueno, en general, el objetivo principal es identificar las necesidades de capacitación y actualización docente en el nivel medio superior dentro del programa de pedagogía hospitalaria. Para lograr esto, pues se plantean los objetivos específicos, que es realizar el diagnóstico, que ya lo realicé previamente, identificar el perfil de los docentes frente a grupo y diseñar una propuesta para que los docentes puedan actualizarse. Este, Cabe destacar que al tener la visita previa o la experiencia, pues tuve el acercamiento. Ya una vez conociendo un poquito el programa, pues ya fui viendo las necesidades y bajo las entrevistas que les apliqué a dos compañeros previamente, pues me pude dar cuenta que los maestros no tienen como una actualización docente para los chicos o para entender los programas de media superior. Simplemente ellos me comentan que hacen las adecuaciones para que se puedan resolver los temas o resolver los ejercicios o se les pregunta directamente a los chicos que están en este proceso hospitalario en qué se quedaron o cómo se les puede ayudar o qué materia se les dificulta. Bien, la línea de investigación que yo retomo en este trabajo, pues es la planeación, implementación y la evaluación del programa. Sin embargo, especifico que solamente es una propuesta como tal. Algo importante y algunos antecedentes de la pedagogía hospitalaria y que a lo mejor se desconoce en algunos casos, es que es un nivel multigrado. La pedagogía hospitalaria atiende a diversos alumnos en condiciones de vulnerabilidad que se mantienen en el hospital por condiciones médicas. Cabe destacar que son enfermedades no transmitibles, pero que sí requieren, pues, una constante o un constante seguimiento, como enfermedades hepáticas, trasplantes de médula ósea, leucemias, quimioterapias, etcétera. Entonces, este programa se centra en estos alumnos que su estancia es demasiado prolongada en los hospitales. Lo que hace este programa es darle continuidad académica a estos estudiantes. Sin embargo, más que darles un poco de seguimiento educativo, también se busca pues sacarlos de esa zona de confort ya que pasan mucho tiempo en los hospitales, darles un motivo, darles ánimos, buscar estrategias para que ellos puedan no solo pensar en la situación que están pasando. Cabe destacar que trabajar con chicos en un aula hospitalaria también tiene varias limitantes porque no se pueden utilizar muchos materiales como con los alumnos en un aula común. Aquí pues se limita que el confeti, diamantinas, pegamentos, tijeras, son materiales que no se pueden utilizar. Aquí se deben de buscar otras estrategias como cañones, diapositivas, audios,
o materiales que sean demasiadamente grandes para que los chicos no se puedan lastimar o contraer algunas enfermedades, como aquellos que están en trasplantes de médula ósea, pues no podemos hacer eso. Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que es a grandes rasgos. Cabe destacar que aquí en la Ciudad de México este programa solamente se implementa en hospitales de tercer nivel y tuve la oportunidad de hacer y conocer y tener un acercamiento más en estas unidades. Al querer yo conocer y que mi propuesta no solamente fuera mi opinión, sino también retomando las experiencias de los docentes que están frente al grupo, porque yo soy una espectadora como tal, retomo lo que es la Casa de la Amistad del Niño con Cáncer, el Hospital Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Hospital para el Niño Poblano y el Hospital de Pediatría Centro Nacional Siglo XXI. Cabe destacar que esta propuesta pues, se centra específicamente en la Ciudad de México. Sin embargo, se retoma información del contexto de México e información de algunos países de Latinoamérica y algunos europeos en donde ya se ha trabajado o se trabaja esta parte con los jóvenes de media superior. Bien, en mi investigación retomo lo que es la metodología y las técnicas etnográficas, mi investigación comparativa y el instrumento de entrevistas. En la investigación comparativa busco comparar las aportaciones de las entrevistas que me proporcionaron los docentes de las casas de las unidades ya mencionadas y bajo eso, pues obtener una propuesta de cómo ayudar a los docentes de media superior a hacer un programa para una actualización que no solamente se queda limitada pues a aquellos chicos de preescolar, primaria y secundaria, sino también atender a las demandas educativas de los de media superior. Y bueno, en general la propuesta sugiere la implementación de un programa de actualización docente que capacita a los maestros con competencias necesarias para trabajar con jóvenes hospitalizados. Este programa debe incluir formación en adaptación curricular, desarrollo emocional con los estudiantes y uso de las tecnologías, porque muchas veces hay maestros que no las dominan, entonces les hace falta esta capacitación. Retomando los resultados de las entrevistas, hice un esbozo general como tal del programa. Esto es a grandes rasgos, que sería una propuesta de 140 horas, en donde el primer módulo se centraría en los jóvenes y sus intereses de los adolescentes en el siglo XXI, es decir, cómo podemos hacer un acercamiento con ellos, qué les interesa más, qué materias curriculares. En el módulo 2 se busca conocer el trabajo interdisciplinario, es decir, qué materias se necesitan para checar los planes y programas de educación media superior y de dónde vienen los alumnos, y de bachilleres generales y de técnicas, etcétera. En el módulo 3 se busca conocer también el contexto internacional, es decir, qué más información hay de otros países y cómo se puede retomar o cómo se puede adecuar al contexto de la Ciudad de México. Y en el módulo 4 se busca la innovación pedagógica, es decir, estrategias, planeaciones, cómo el docente puede hacer sus planeaciones para desarrollarlas no solamente para la parte básica o los que ellos adecúan, sino ya para establecerlas bien en una forma curricular para los chicos de media superior. Y bueno, pues en general esto es a grandes rasgos. Disculpen si me fue muy rápido, pero esto sería como tal lo que he trabajado. Muchísimas gracias, Esmeralda Evelyn. Pues muy concreto. Terminamos antes, pero muy bien explicado. Muchas gracias. Ahora, pues vamos a darle la palabra al doctor Gervasio Montero Gutenberg, si fuera tan amable. Muchas gracias, estimada Irma. ¿Me escuchan bien? Ok. Sí. Muchas gracias. Pues, Esmeralda, me parece un trabajo muy, muy interesante con relación a lo que has planteado, ¿no? O sea, tenía algunas dudas en el resumen, sin embargo, ahorita lo acabas de abordar en tu explicación. Entonces, esto me lleva a esta cuestión
del marco que tiene tu investigación, ¿no? Enfocado a la actualización docente a nivel media superior en el programa específico de pedagogía hospitalaria. Entonces, me parece de alguna manera está proyectado, delimitado la temática. Lo que veo ahora, lo que nos mencionas en el resumen, con base en tu objetivo general, que es diseñar una propuesta para la actualización docente, en ese sentido, y ahora con los específicos que nos mencionas, me parece fundamental. Siempre hemos mencionado que los objetivos deberían de perfilarse con base en las tres preguntas, ¿no? El qué quiero investigar, el para qué lo voy a investigar y el cómo lo voy a investigar. No, me parece que ahora viendo tu exposición, tú tienes muy claro el qué y el para qué, ¿no? Sin embargo, habría que, para mí, o la sugerencia es que matices ahí, ya lo tienes ahí, por ejemplo, en el general, hablas de implementar esta cuestión de, del taller a partir de allí y para qué, para analizar ciertas cuestiones o para el desarrollo de la formación docente. Entonces, ahí es nada más cuestión de matizar para mí lo que presentas, ¿no? Igual que en tus específicos. Ahí se ve muy marcado nada más en los específicos, te quedas nada más en el qué, por ejemplo, ¿no? Pero con lo que tú explicas, me parece fundamental y lo tienes muy claro. Es nada más una cuestión de colocarlo ahí. Y cuando hablamos de escenario, justamente en esta implementación, tú mencionas los escenarios específicos, ¿no? Ahí en dónde se va a desarrollar. Pero lo que no queda en claro, sabemos que está dirigido a los docentes, esa propuesta. Pero cuando hablas de los escenarios, pareciera que van dirigidos directamente a los chicos o a los jóvenes adolescentes, ¿no? Entonces, nada más como matizar ahí, ¿no? Queda claro, repito, queda claro en tu objetivo y desde la temática hacia dónde se perfila, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental justamente en esta cuestión. Y cuando hablas de justamente cómo esta formación o esta falta de ciertas cuestiones metodológicas de atención por parte de los docentes para poder atender a estos chicos, porque justamente tú dices, hay de diferentes niveles, yo diría, sería como un aula o de alguna manera, si podemos entenderlo de esa manera, de una atención multinivel o de multigrado, por decirlo, ¿no? Por las características que tú mencionas. Entonces, esas especificidades de formación y de actualización, entonces, cobra relevancia en este sentido, ¿no? Y por otro lado, cuando hablas del diplomado, también me parece ya muy delimitado. Sin embargo, yo diría por cómo lo tienes organizado en los 4 módulos, yo pondría, por ejemplo, cambiaría de posición el 3 por el 2 y viceversa, ¿no? Pasaría el 2 al 3 por la secuencia que llevas ahí, en tanto pensando en esta cuestión de la formación y actualización ahí, ¿no? Tu metodología, con lo que mencionas desde la cuestión etnográfica escolar con Rockwell o con ELSI, me parece fundamental que pudieras retomar. Eso te va a permitir justamente desarrollar, explicar y describir todos estos fenómenos escolares o de alguna manera estos fenómenos dentro de estos espacios específicos para poder conglomerarlos en esta perspectiva educativa justamente, ¿no? Entonces, y en cada una de estas menciones que llevas, entonces me parece que vas triangulando de manera muy específica tu cuestión metodológica y esto va abonando justamente a tus pretensiones ahí, ¿no? Entonces, en términos generales, yo diría que tu trabajo está perfilado de alguna manera a abonar, ¿no? Con esto, y como tú mencionas, si hay muy pocos estudios o de alguna manera todo este panorama de cómo
se atiende desde esta visión o dentro de este constructo de lo que tú estás pretendiendo, por un lado, ahora mostrar la realidad que existe, investigar, mostrar estos elementos en estos escenarios, pero al mismo tiempo ahora diseñar la propuesta para la actualización de los docentes, ¿no? Que eso es como hacia ahí apuntar tu objetivo y con base en esto, pues ir justamente mostrando estas cuestiones, ¿no? Y veremos más ahora cuando lo lleves a cabo tus resultados, ¿no? Que cómo van a ir acompañando justamente estos elementos, ¿no? Entonces, esos serían como mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, fíjate que cuando leía yo tu documento, me pareció muy interesante. La realidad es que no conocía este programa, pero al mismo tiempo me hice como muchas bolas, porque entonces ya no sabía si estabas dedicándote a alumnos de media superior o a médicos que atendían o a profesores que atendían en específico en esta rama, ¿no? Quizá porque, bueno, el resumen que nos dan, que son 2 hojitas, no nos da, pues para alcanzar a vislumbrar lo que es el proyecto, que me parece un proyecto sumamente interesante. Pero en función de eso, sí creo que el título más bien tendría que ser el taller, la propuesta del taller que tú pones en tu metodología. Porque ahí en la metodología dices que es el diseño de un taller para los docentes, no sé. Entonces, el objetivo, como bien te comentaba el doctor, necesitas como afilarlo, ¿no? Precisar. Y creo yo que todo tiene que ir de la mano. Entonces, desde el título, porque a mí el título me confundió, de plano. Entonces, a lo mejor es el taller para docentes, ¿no? Que trabajarán con estudiantes del nivel medio superior. Porque bien lo comentas, este programa es para todos los niveles, ¿no? Para jóvenes o niños que están hospitalizados y que requieren de seguir su proceso educativo. Pero sí tienes que delimitar, y lo tienes muy bien delimitado, porque tú concretamente estás hablando de medio superior, ¿sí? Pero cuando hablas de la materia de pedagogía hospitalaria, o sea, te digo, de repente yo entré como en crisis, porque dije, a ver, hay una materia que se llama pedagogía bueno, esto, y entonces entré en conflicto. Pero sí creo que desde el título nos tiene que quedar claro a los lectores, porque tu documento lo va a leer mucha gente que no conoce, como fue mi caso, no sé de Gervasio, pero fue mi caso que dije, chispas, esto no me lo conocía, y además, de verdad te lo digo, me parece súper interesante. O sea, creo que son cosas que se tienen que hacer y que se tienen que hacer bien. Es de verdad algo muy bueno, pero sí tenemos que precisar esta parte, ¿no? Entonces, como tú sí lo tienes claro y nos lo fuiste explicando, ahorita que tú hablas de tu metodología, pues ya me quedó mucho más claro, pero sí necesitas como trabajar tu título con tu objetivo, la metodología, como bien te lo comentó el doctor, pero que vaya de la mano con tus resultados. ¿Sí? Eso creo yo que es fundamental y que deberías de trabajar hacia la propuesta de un taller, no sé, o del diseño de un taller para la enseñanza a alumnos de media superior. Ahora, yo no sé si a todos los alumnos de media superior o también haya que especificar primer año, segundo año, tercer semestre, yo qué sé, porque como que no conozco muy bien este programa de pedagogía hospitalaria. De verdad que me quedé con muchas ganas de meterme a incursionar en un poquito más de información sobre eso, porque es muy interesante. Pero sí creo que por ahí tiene que ver, ¿no? Sobre todo por el tipo de gente a la que están atendiendo. Que incluye muchas cosas, como bien por ahí lo mencionas en algún momento, estas cuestiones emocionales, cómo afectan eso para el
pues la adquisición del conocimiento de estas personas, etcétera, ¿no? Entonces, solamente creo que lo que necesitas en tu documento es una mayor claridad, ¿no? Pero de verdad muy interesante, muchas gracias, me gustó mucho. Y bueno, creo que como ya me habían ganado por ahí algunas cosas, entonces pues es todo de mi parte. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues después de este tema de Esmeralda, ahora vamos a darle la palabra a Alejandra Báez Mora. Ella nos presenta su trabajo Análisis de la dimensión didáctica en la práctica docente mediante la aplicación del Plan de Certificación Pilares Exacer EMS de el 2023-2024. Pues bienvenida, Alejandra. Y muchas gracias. Es tu tiempo. ¿Sí se escucha mi audio? Se escucha muy bien. Perfecto, gracias. Comparto entonces. Sí, gracias. Listo, sí se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues me presento de nuevo. Mi nombre es Alejandra Báez. Yo estoy analizando la dimensión didáctica en la práctica docente mediante esta aplicación de certificación que es de Pilares Exacer en educación media superior en este periodo de tiempo que es 2023-2024. ¿Cuál es el contexto de esto? Exacer es una modalidad que saca el Colegio de Bachilleres y que consiste en una aplicación que es una prueba para que aquellos alumnos que no han podido cursar su educación media superior puedan hacerlo mediante un solo examen. Perdone. Y esta modalidad tiene su objetivo, como lo dije, hacerlo en un solo examen. Pero, ¿qué es lo que hizo Pilares? Pilares trabajó en un plan de certificación, el cual se fue diseñado en el 2022, sustentado por la Secretaría de Educación y Ciencia y Tecnología e Innovación, e hicieron un curso para poder apoyar a que personas que no tenían o que no habían cursado pues este nivel pudieran hacerlo mediante Pilares, ¿no? Entonces, hay que aclarar que Pilares no tiene un convenio con el Colegio de Bachilleres ni nada por el estilo, únicamente trabaja paralelamente en este curso que hizo y que diseñó en línea para que pudieran estos alumnos poder obtener ese certificado y que lo hicieran en un corto plazo. En eso consiste pues el plan de certificación de Pilares Exacer. Este curso cuenta con profesores que son capacitados y que son capacitados en su área, pero que además pues tiene una duración de 2 a 4 meses y que también cuenta con asesorías presenciales. ¿Cuál es el tema aquí y cuál es lo importante y lo que a mí me llamó la atención de todo esto? Hay muchos datos importantes, ¿no? En uno de ellos nos mencionan que el examen, por ejemplo, se registran 215 personas, de las cuales 108 aplican este examen y 87 logran concluir este proceso de certificación. Si bien pareciera una cifra alta, vemos que 4 veces al año se hace este examen de Exacer. Al promedio Pilares está aportando 348 alumnos. Pero de todo esto también observamos que de todos esos alumnos que están interesados no logran concluir su proceso de certificación. ¿Por qué no logran concluir su proceso de certificación? Porque existen dificultades en la aplicación de estrategias que sean efectivas y que ellos logren retener toda la información que se requiere en estas clases presenciales. Yo apliqué esta problematización mediante estos elementos y el método AQP, que es para conocer el contexto, cuál es el espacio y cuál era el problema mayor de todo esto. ¿Cuáles fueron las principales causas que yo encontré en esta investigación? Hay una falta de formación y actualización docente. Muchos de los docentes, aunque pareciera que están capacitados en su área, ciertamente tienen metodologías o no desconocen algunas cosas que pudieran ayudarles a mejorar su área de trabajo, ¿no? En este caso, darles clases. No hay metodologías específicas de trabajo en esta parte de los pilares. Ciertamente, cada profesor hace sus metodologías en base a lo que ellos van teniendo, ¿no? En base a sus conocimientos. Hay un desajuste de métodos y de
y de acuerdo a sus necesidades de los alumnos. Aquí Pilares trabaja bajo ese concepto de que es una escuela comunitaria y trata de adaptarse a las necesidades, pero hay veces que para los profesores es difícil adaptarse a esas necesidades. Entonces encontramos que hay unas deficiencias en cuanto a las prácticas educativas, en cuanto a esta implementación en el plan de certificación Exacer. ¿Cuál es mi objetivo de todo esto? Mi objetivo es analizar la práctica en los pilares, en específico en el Pilares de San Salvador Cuauhtémoc, a partir de este estudio de la aplicación del Pilares Exacer en un proceso pues del 2023 al 2024 y que tenga justo esta parte de poder mejorar y poder contribuir a estas estrategias pedagógicas, porque creo que hace falta mucho por trabajar en este ramo. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues analizar estas condiciones de la dimensión didáctica, qué es lo que favorece o no a la práctica docente para que puedan dar este curso, cuáles son sus experiencias en las prácticas, experiencias y aprendizajes de los docentes, identificar estas áreas de mejora que puedan contribuir, por supuesto, a mejorar estas metodologías y estas estrategias que los docentes tengan para este curso. ¿Cuál es el estado del arte en el que yo me basé e hice mis investigaciones? Bueno, lo dividí en 3 rubros, uno que son estas investigaciones clásicas que me han ayudado a sustentar parte de este trabajo, y las investigaciones más recientes y otras investigaciones que he podido encontrar de Pilares, que realmente han sido muy pocas, ¿no? Porque es un programa que ha sido pues relativamente nuevo, ¿no? En estas investigaciones clásicas me apoyé mucho de Auswell y de Vygotsky, que nos presentan cómo y nos explican, aunque sus contextos epistemológicos son distintos, pero nos contribuyen muchísimo a esta práctica docente, ¿no? A cómo es su estudio, a cómo es su análisis y a este rol que puede tener el docente en cuanto a los grupos, ¿no? En las investigaciones más recientes he encontrado pues otras cosas ya más actualizadas, justo como esta parte de las dimensiones, que hay un pensamiento más didáctico, un trabajo en el aula, una reflexión de acuerdo a cómo vemos los grupos, ¿no? Esta parte de tratar de atender las necesidades de los grupos. Y en las investigaciones en la práctica de Pilares en general, como lo mencioné, son muy pocas, sin embargo, se ha encontrado que sí, pues efectivamente los docentes han adaptado justo su plan de trabajo en base a lo que va sucediendo día con día, ¿no? Hay muchas características particulares dependiendo de los pilares y en este caso en el pilares que yo estoy trabajando, esta comunidad pues es de escasos recursos regularmente, ¿no? Entonces, suele ser que, perdón, que la práctica no es llevada a cabo como pues regularmente quisieran todos los espacios. En mi marco teórico hice una investigación sobre la dimensión, ¿no? Sobre lo que yo estoy trabajando, que es la definición de práctica docente, que se refiere a todas aquellas acciones que se dan dentro del aula, con la finalidad pues de garantizar justo lo que necesitamos, el aprendizaje, y que estos alumnos pues puedan acreditar ese examen, ¿no? La dimensión didáctica es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el docente o el facilitador pues guía a los estudiantes, ¿no? Y genera estos métodos y estas estrategias de enseñanza para poder adaptar sus estrategias y que tenga un adecuado y un exitoso trabajo. ¿Cuál fue mi método? Yo utilicé un método cualitativo para la práctica docente. Sabemos que la investigación cualitativa es muy grande y muy profunda, pero me enfoqué en entrevistas cualitativas. En estas entrevistas semiestructuradas traté de investigar todo lo que se pudiera sobre esta práctica docente. Hice un estudio de tipo probabilístico. No busca establecer estas generalidades, ya que justo es una muestra muy pequeña, son 4 docentes los que se encuentran en este espacio, y mi técnica de trabajo estudié por categorías. Uno, son las estrategias didácticas que están utilizando los docentes. 2, cuáles son los recursos que ellos utilizan en cuanto a estas estrategias. Y 3, cuál es su experiencia en cuanto a este proceso de certificación. De estos resultados, yo pude obtener de estas categorías, pues en términos generales,
estas cosas. En las estrategias didácticas pude encontrar, no solo hay una falta de capacitación en cuanto a áreas de mejora en el uso de las TIC, ¿no? Esto fue algo que resaltó mucho porque sí les hace falta capacitación y formación específica en esta materia para que ellos puedan dar clases innovadoras, atractivas, porque además recordando el proceso de certificación, pues es en línea, ¿no? Entonces tratamos de que las prácticas sean innovadoras, pero no tienen la suficiente capacitación, ¿no? Entonces eso también es un problema para ellos. Algo que volvió a resaltar en toda esta parte de investigación y que nos comentan mucho los docentes es que no hay estas metodologías, no todos los docentes tienen la formación pedagógica, ¿no? Entonces, al no tener esta formación, pues carecen de ciertos conocimientos en cuanto a estrategias o metodologías. Entonces, requieren de cierta capacitación para poder adaptar algunos temas en base a las necesidades de los docentes, de los alumnos. Los recursos, pues nos saltó muchísimo que para estas necesidades, pues también hay una falta de infraestructura, ¿no? Ahí, como en toda institución, existe esta falta de infraestructura y a veces ellos mismos pues tienen que poner de su bolsa o ocupar sus propios recursos para poder dar estos materiales o estas herramientas. Ellos generan también sus propios materiales o sus propios recursos para poder dar sus clases. No es que haya un material específico, entonces ellos van generando sus propios materiales para que puedan dar sus clases. En cuanto a las experiencias en este proceso de certificación, es una modalidad que es muy efectiva y que requiere de un alto compromiso por parte del docente para que se pueda certificar, o sea, no nada más de los docentes más bien, sino de los alumnos. Entonces, se encontraron que es, además el tiempo para certificar, pues es muy corto, ¿no? Entonces, de los resultados, híjole, quisiera darles muchísimos más, pero de verdad es muy complejo. En las conclusiones, bueno, puedo encontrar que la certificación de Pilares Exacer es muy grande, desempeña un papel muy importante para poder certificar en esta modalidad y que no haya un rezago educativo a nivel pues, Ciudad de México. Sin embargo, dado los resultados, pues existen áreas de mejora en esta parte de planificaciones pedagógicas, metodológicas, evaluación en esta parte de los docentes y de la práctica docente. Y bueno, pues estas son mis referencias y de mi parte sería todo. Espero poderme haber explicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien explicado, claro. Y bueno, vamos a darle ahora la palabra al doctor Gervasio Moreno Gutenberg. Muchas gracias nuevamente, estimada Irma. Y bueno, igual le diría a Alejandra una cuestión muy importante y me agrada también desde esta perspectiva del manejo de la temática, ¿no? Por parte de Alejandra, eso me parece, siempre en una investigación debe de haber pasión, interés y sobre todo involucrarte justamente en esto y apropiarte de un discurso en este proceso entonces, ahí ya tenemos un avance, ¿no? Hay igual que la compañera anterior, ya hay una apropiación de estos elementos, conocimiento de lo que se quiere y todo. Entonces, eso es muy fundamental en el proceso de investigación, ¿no? Entonces, la temática es muy importante, como había mencionado, sin embargo, también me genera algunas cuestiones que te voy a comentar ahorita. Desde la temática, ¿no? Análisis de la dimensión didáctica en la práctica docente mediante la aplicación del plan de certificación Pilares Exacer en educación media superior. Pero acá me generan ahora, escuchándote también, algunas cuestiones ya se complementaron de las dudas que yo tenía también en tu resumen, algunas con lo que ya nos mostraste ahorita. Perdón, un segundo. ¿Podrías apagar tu micrófono, Alejandra, por favor? Gracias. Ok, sí, perfecto, gracias. Perdón. Entonces, me genera esta cuestión. Por un lado, por lo que estamos entendiendo la dimensión didáctica, ¿no? Mi primera interrogante o lo que me venía a la mente decía, el trabajo está perfilado, pareciera
a la práctica docente enfocada a los docentes, pero la dimensión didáctica, y ahorita viéndote que estás citando a Fierro, no sé si es a Cecilia Fierro, ahí no lo vi tampoco ya no lo pusiste en tu referencia, ahorita estaba buscando el Fierro, pero ¿es Cecilia Fierro? ¿Estamos hablando de la misma? Dimensiones transformando la práctica docente, no, es otra. Ok, ok. Entonces, pero ahí te faltó poner las referencias también, ¿no? Que estás citando en la dimensión didáctica. En ese sentido, ¿por dónde? Porque la dimensión didáctica dentro de un proceso involucra varios actores y varias dimensiones, como justamente lo mencionas, ¿no? Y lo retomas ahí. Pero me parece tu foco está en los docentes. Ahí. Entonces, y esto viene también a colación cuando hablamos de práctica docente. Y esto tú lo llevas en un espacio áulico específico porque hablas de proceso de enseñanza y aprendizaje. Parece que ahí lo englobas bien. Sin embargo, cuando tú hablas del contexto, de las necesidades y esta cuestión, cuando dices uno de tus resultados es la falta de infraestructura también, entonces me pone nuevamente a pensar en esta cuestión. No sé, ahora actualmente la NEM también misma retoma esta cuestión del trabajo docente, que involucra una dimensión un poco más amplia, pero que involucra varios elementos más que necesariamente dentro del aula. Esto lo digo un poco, ahí tú lo puedes checar después con tu directora. Pero esta cuestión, cuando hablamos ahora de los escenarios, del contexto, de las necesidades y sobre todo esta infraestructura que va más allá del meramente áulico, entonces por eso es que muchos ahora se habla del trabajo docente, más allá que involucra justamente a la práctica docente, ¿no? En ese sentido. Entonces, es una cuestión que pudiera revisar por ahí, ¿no? Y poder plantear alguna cuestión ahí si fuese necesario. Luego, en la pregunta que nos mencionas ahí en tu resumen, dice, ¿cómo se implementa la dimensión didáctica en la práctica docente en Pilares de San Salvador Cuauhtémoc, ¿no? Dice la interrogante. Ahí nada más te quería decir sobre esta cuestión de los verbos. Dice, y va con una pregunta al mismo tiempo. ¿La dimensión didáctica se implementa? Ojo, ¿no? Por eso decía de la importancia de esta dimensión, ¿no? En el aterrizaje. Si estamos hablando de un proceso en esta cuestión o lo que proyecta justamente esta cuestión de dimensión didáctica, entonces la pregunta sería, ¿esto se implementa o más bien se desarrolla, se lleva a cabo, ¿no? Entonces, en esta cuestión tendríamos que visualizar eso, porque es importante justamente porque estamos hablando de didáctica misma, ¿no? En este proceso. ¿Ok? Por otro lado, en tus objetivos, igual que decía hace rato, me parece que tú lo tienes muy claro y está, me parece, definido. Más bien ahora en la escritura es como matizar muy bien ahí donde, como lo tienes, ¿no? Pero es más cuestión de ajuste, de síntesis y de acomodación, digamos, en ese proceso, porque escuchándote lo tienes ya perfilado, ¿no? Pero luego retomas, por ejemplo, mira, dices, por un lado, la dimensión didáctica en esta cuestión, pero luego de repente hablas de las estrategias pedagógicas. Si bien dices, por ejemplo, voy a leer esto, dice, analizar la práctica docente en pilares de tal, durante este periodo a partir del estudio de la implementación del curso de certificación tal, con el propósito de identificar áreas de mejora que contribuyan al fortalecimiento de las estrategias pedagógicas, ¿no? Primero, dentro del mismo objetivo, estás mencionando el objetivo es analizar esto, pero luego metes propósito. O sea, las dos palabras, objetivo, propósito. Ojo, si bien apuntalan sobre esta cuestión de lo que uno pretende o a dónde apuntala cierta cuestión, en este caso un proceso metodológico de investigación, pero no es lo mismo, ¿no? Tiene que
abonan a ciertas cuestiones, desde referentes teóricos y desde la cuestión epistémica también. Entonces, ahí era una cuestión, ¿no? Que cheques ahí, porque aparecen los dos en un mismo, ¿no? Objetivo y propósito, ahí en esos. Entonces, hay que poner mucha atención ahí. Y sobre esta cuestión que te mencionaba igual, la cuestión de la dimensión didáctica y las estrategias pedagógicas, ¿no? De repente no está tan claro, pero pareciera que en ciertos momentos lo estás retomando como una cuestión de sinónimos, ¿no? Ahí, que si bien van de la mano, hay, uno implica en el otro, pues, ¿no? Están ahí, sin embargo, no es lo mismo. Entonces, por eso te digo, es más cuestión de ajuste, porque escuchándote y viendo tu exposición ya es una cuestión ya enfocada, ¿no? De lo que tú pretendes hacer. Entonces, es más bien con esas pequeños ajustes y aterrizaje o énfasis que le puedas poner, ¿no? En ese sentido. Y entonces, y justamente cuando hablamos de estas dimensiones, ¿no? Van a haber mucho justamente dentro del proceso, dentro de un trabajo docente o dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero tú matizas, si es nada más en la dimensión didáctica, tendríamos que ver justamente esta configuración y esta hilación entre uno y otro, ¿no? Para que aterrices de mejor manera, porque allí también a lo mejor en la parte metodológica me parece ya perfilado, sin embargo hablas de 4 docentes nada más ahorita en tu exposición, en el resumen no mencionas, pero ahorita en tu exposición hablas de 4 docentes, pareciera que estás o vas a enfocarte como un estudio de casos sobre estos 4 docentes, no sé si sea así, y si fuera así, entonces sería como matizar muy bien las características de estos 4 docentes. No sé si es el que estás dando seguimiento, por ejemplo, ¿no? Desde, porque estos 4, describir, ¿no? Al principio. Y entonces me genera la pregunta también, ¿y los alumnos? Nada más nos centramos en los docentes, en esta dimensión didáctica. Entonces, nos perfilamos hacia un, un, una dimensión, la dimensión didáctica, pero también inclinado hacia unos sujetos nada más, ¿no? Entonces, eso es como que ir como matizando, aterrizando estas cuestiones, ¿no? Ese sería nada más mi comentario y nuevamente felicidades. Muchas gracias, Gervasio. Pues ya sé que yo soy la de los títulos, creo, pero a mí me parece que un título que nada más hable de análisis se me queda corto. Más bien yo tengo que decir, ¿el análisis para qué? El análisis es una herramienta para lograr algo. Entonces yo creo que más bien tienes que ser un poco más ambicioso en el título, ¿no? Porque vas a hacer, tu trabajo es un análisis. O sea, tu trabajo es un ejercicio de análisis de qué pasó con esta certificación, qué resultados dio, ¿no? Y cómo esos resultados te van a permitir hacer algo. Entonces, yo más bien creo que tu título tiene que ir hacia eso que te gustaría hacer a partir del análisis de los resultados de este plan de certificación, ¿no? Es mi criterio. Y bueno, coincido en todo esto que te decía. Bueno, más bien yo diría, análisis se me queda muy corto, ¿no? Entonces, cuando tú estás trabajando en tus objetivos, yo creo que efectivamente se tiene que aterrizar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr con ese análisis? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de ese análisis, ¿no? Para que tengas un fruto mayor de este ejercicio de análisis. Es decir, puedas tener una propuesta concreta a partir del ejercicio de análisis de un proyecto como este. Y me quedaba yo pensando, es un proyecto sumamente ambicioso y tú lo comentabas en tu exposición, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un plantel, pero qué ejercicio tan interesante. Imagínate si este ejercicio tuyo, como un plan piloto, puede después
socializarse en otros planteles pilares. Por eso la importancia de que clarifiques qué quieres hacer con ese análisis. Entonces, eso ya te permite ir a otra dimensión. ¿Sí? Porque en términos generales lo trabajas muy bien. El doctor Gervasio ha sido muy, muy puntual en sus comentarios, en sus observaciones, y a mí me parece que el ejercicio es sumamente interesante, que son estos proyectos nuevos que permiten mucho, mayor apoyo al estudiantado, y que vale la pena retomarse o rescatarse, ¿no? Que afortunadamente es un proyecto de la presidenta actual, que empezó en la Ciudad de México y que puede crecer como está creciendo Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? O la Universidad de la Salud, afortunadamente, porque programas de esta naturaleza a veces se ven frenados por las voluntades políticas. Y creo que ahorita es un momento idóneo para poder hacer el ejercicio de analizar y proponer, y que esto pueda permear a otros pilares. Así que felicidades, es una iniciativa muy interesante, es titánica, porque no es tan fácil, tú misma lo comentabas, pero yo creo que con interés, con constancia, con perseverancia, se puede lograr. Y por eso te digo, análisis me parece que se queda corto. ¿Ok? Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bien, aguántenme un segundo. Me cambié de hoja. Bueno, pues una vez que terminamos con Alejandra, ahora le vamos a dar la palabra a Alberto Alavés González, y el título de su trabajo es Análisis de los programas de estudio del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, una ruta para el mejoramiento escolar. Así que bueno, adelante, Alberto, es su escenario, y muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, un poco bajito, pero sí. Ok, permítame. Bueno. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Mucho mejor. Gracias. Mi tema es análisis de los programas de estudio del IEMS, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Una ruta para el mejoramiento escolar. Con esto sabemos que el instituto está tomando un papel muy relevante en la actualidad, ya que es una escuela que se enfoca a aquella población estudiantil que está muy se me olvidó, aislada de los centros urbanos, por ejemplo, ¿sí? Y la problemática que yo encontré es la urgencia de analizar los planes y programas de estudio en el Instituto de Educación Media Superior, que ya, como son la base de formar a los jóvenes, son de suma relevancia, ya que su papel estratégico en la formación de mejores personas, críticas, humanas e incluyentes, que les permita transformar su entorno. Con este tema marca un desfase de actualización en los contenidos educativos en un mundo cada vez que es más complejo y demandante. Sin embargo, yo considero que con esta problemática los planes y programas están muy desfasados con los que tenemos en este siglo XXI, ya que sus programas son del año 2005, ¿de acuerdo? Y obviamente, como mi objetivo general es analizar los contenidos académicos conforme a las necesidades actuales que existen en la educación media superior, para garantizar una educación pertinente y de calidad para los estudiantes. ¿Por qué es necesario
un cambio o un mejoramiento en estos planes, porque el mundo está teniendo una transformación constante en la mejora del conocimiento. Ha surgido nuevas tecnologías, nuevas formas de aprender, y los estudiantes han tenido muchas carencias cuando egresan de nuestras escuelas, ¿de acuerdo? Mis objetivos específicos es evaluar la pertinencia de los programas con el impacto de una actualización, comparar los programas del Instituto de Educación Media Superior con referentes curriculares de otras instituciones de educación media superior, como son la UNAM, el POLI, bachilleres y las preparatorias del Estado de México. ¿Sí? Proponer estrategias de codiseño curricular para impulsar la participación de los docentes, en este caso, trabajar colaborativamente, que tengan una retroalimentación tanto docentes como estudiantes, y analicen sus asignaturas, en este caso, para que tengan se vayan vinculando al sector productivo de las empresas, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué desafíos de analizar? Pues que tenga un valor de pertenencia y efectividad de su modelo formativo en el nivel medio superior. Al analizar este programa, se deben de poner en práctica ciertos valores, la creación de conocimientos y habilidades junto con las competencias que van de la mano y que van a permitir esa articulación a través de nuevos conocimientos o estrategias que le permitan al estudiante trabajar de la mejor manera para lograr alcanzar un aprendizaje significativo en la escuela, y que le den una funcionalidad a su vida diaria. En el diagnóstico que yo presento, que realicé, más bien, me mostró las áreas de oportunidad que el desarrollo de un programa de estudios y la urgencia de implementarlo a la brevedad de lo posible, ya que yo me dediqué a realizar una encuesta en donde los alumnos que egresaban quieren tener un acceso a las universidades como la UNAM y el POLI, pero al no quedarse, regresan en este caso y nos comentan a los maestros que sí no ven ciertos temas que les hubiera ayudado en el momento de responder esas preguntas de examen, ¿de acuerdo? Y que sí les hace falta, digamos, una actualización. Por ejemplo, en la clase de computación solamente se ve el sistema operativo de Windows y de Linux, pero son muy obsoletos en el sentido en que ellos lo manejan, pero ya estando fuera en el mercado laboral o en otra institución, se dan cuenta que están muy rezagados de sus planes, ¿de acuerdo? ¿Y qué impacto tendría este análisis si es que se logra mejorar? Que el programa de estudios en el IEMS van a impactar de manera significativa en los estudiantes, ya que deben de estar alineados y articulados para generar nuevos enfoques, perspectivas y formas de trabajo para el bienestar de la población estudiantil. Es decir, todo joven debe de tener un análisis propio, crítico, en donde ellos puedan atender o resolver ciertas problemáticas que le permitan sobrellevar ciertas problemáticas en donde él esté contextualizado en una empresa, en una nueva escuela, y le permita a ellos participar o competir con los más jóvenes que son de su generación. La metodología que yo pretendo realizar es por la cualitativa, ¿sí? Ya que identifiqué la problemática, estoy revisando varios documentos de marcos educativos. Mi hipótesis es necesariamente es necesaria el análisis o el cambio de los programas de estudios en las preparatorias de la Ciudad de México,
Sí, porque como he venido comentando, todos estos elementos que van careciendo los chicos se va a notar cuando van a egresar, ¿de acuerdo? Y a través de la metodología cualitativa que yo estoy aplicando a través de encuestas, entrevistas e informes, los chicos y los docentes que pretendo, que me están ayudando a hacer una recopilación o en conjunto de información, pretendemos hacer un cuerpo académico en donde nos enfoquemos solamente a realizar el codiseño, ¿sí? Para presentarlo como propuesta final en en otro momento de un coloquio para que se vean los resultados. O sea, ahorita porque la carga de trabajo no nos ha permitido juntarnos y en este caso para un servidor se le ha dificultado porque el apoyo de otros maestros, como sabrán, somos maestros que estamos de un lugar a otro y no hay oportunidad de juntarnos. Entonces, los pocos avances que he tenido que realizar los he hecho por mí mismo, pero de todos modos eso los veo muy limitados, ¿de acuerdo? Eh, mi conclusión es ahorita que se considera que analizar y proponer la reforma del diseño curricular en el GEMS es muy compleja porque es una necesidad fundamental para que los estudiantes tengan mayores herramientas para desarrollar conocimientos, actitudes y competencias y habilidades en sus contextos cambiantes que demandan situaciones de enseñanza y aprendizaje en temas específicos y vigentes y que son inherentes en la actualidad. Una vez que considero yo en trabajar con los profesores, debe de haber esa participación del docente, ya que me debería de aportar esa experiencia en el aula o sus observaciones referente a una problemática para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los alumnos. Con los chicos yo pretendo con estas encuestas o entrevistas que ellos me retroalimenten qué les gustaría aprender a través de ciertas asignaturas. Y también hacer un vínculo con ciertas empresas o universidades para que ellos continúen ese camino, esa articulación de ese paso de transición de la preparatoria a la universidad. En este caso, el Rosario Castellanos está teniendo la oportunidad de que los chicos que egresan del IEMS está dando la oportunidad y continúen con esos estudios y se enfoquen a las carreras que les llame la atención. En este caso, una chica me comentaba que egresó apenas el año pasado, que le hubiera gustado ver otro tipo de programas en la asignatura de computación, ya que ahorita que está en una licenciatura, ella me ha dicho que no vio nada de lo que es un programa de diseño gráfico, por ejemplo, ¿sí? O hacer un análisis a través de una aplicación que le permitiera a ella a trabajar con gráficos, imágenes, mapas, infografías. Pero cuando me dice que la inteligencia artificial le permite hacer todo eso, pues le dije, pues ahí estás dando una función, pero no lo que tú estás aprendiendo para demostrar lo que estás aprendiendo, ¿de acuerdo? Y que básicamente estos programas y el James me dan la apertura y la oportunidad para eh, proponer que tenga una nueva oportunidad para competirle al bachilleres, al poli, a la UNAM, etcétera. Y ya que este camino de trascender y que tenga una mayor oportunidad de trascender el GEMS, me permita a mí, no sé, trabajar de la mejor manera. Básicamente, el trabajo de esta exposición la tengo limitada porque mis compañeros y un servidor estamos también en el cierre y, y ellos son los que estamos dividiendo el trabajo en este caso, de la propuesta de actualizar los programas y planes de estudio de la preparatoria. Es todo.
Ay, no encontraba el micrófono. Ay, Muchas perdón, gracias, Albert. perdón. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Gervasio, por favor. Muchas gracias. Ok, Alberto, me parece también interesante lo que pretendes trabajar desde los programas de estudio. Eh, por aquí le voy a ganar un poco la palabra. Eh, es que estás hablando justamente de los programas de estudio y mi pregunta es, ¿no? Todos los programas de estudio del instituto, de, o de qué plan de estudio estamos hablando, en uno en específico. De todos, básicamente, y con todos mis compañeros de un plantel, nos sentamos a comer, ahora sí que dialogamos y llegamos al punto en que vamos a hacer un cuerpo académico. Entonces, como la mayoría son de diferentes asignaturas, nos dimos la tarea de, digamos, hay que establecer el objetivo como tal y cada quien, como va a ser parte de nuestro trabajo individual, pero en un cuerpo académico vamos a proponer esa misma propuesta para que se modifiquen los planes y programas. ¿Sí? Cada quien va a trabajar desde su asignatura, pero por eso hablo en general, porque una parte va a ir obviamente hasta en la introducción de la problemática real que se está viviendo en los planteles. ¿De acuerdo? Ok, por un lado está bien, ¿no? Que tengan claro eso. Sin embargo, para una cuestión de investigación, tienes que matizarlo y obviamente tiene que ir concatenado, estructurado y de esa manera. Sin embargo, con lo que mencionas ahorita no está mencionado y dicho ahí, ni ahorita en tu exposición, por ejemplo. Entonces, por eso es importante desde ahí el matiz, porque viene después justamente esta cuestión cuando hablamos de este programa, o si de todos. Sin embargo, eh, ahorita te voy a ir mencionando por qué esta cuestión de la estructura, porque hablas de programas de estudio, hablas de diseño curricular, hablas de contenidos académicos, ¿no? Entonces hay de alguna manera, diría yo, como una mezcolanza de algunos elementos que tienen que ver justamente con los programas de estudios. Obviamente, están vinculados. No obstante, también se perfilan a cuestiones muy específicas cada uno de estos y ameritan una atención muy específica también. Y esto se arregla con lo que uno plantea en los objetivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, también los objetivos, ahí es donde tenemos otra cuestión, ¿no? Entonces, por esto esta pregunta, ¿no? Y esta preocupación, por un lado, que digo, de entrada escuchándote me parece interesante por dónde te estás proyectando. Sin embargo, esta proyección que tienes, necesitamos matizarlo un poco más. Desde ahora nos vamos con el objetivo, por ejemplo, general, ¿no? Dices, analizar los contenidos académicos conforme a las necesidades. Pero arriba, por eso hablas de programas de estudio. En general, hay que matizarlo. ¿Cuál? Pero luego hablas de diseño curricular, ¿no? Que es otra categoría importante, pero que repito, tienen vinculación o estrecha vinculación, pero no tienen características muy específicas también en ese sentido. Y entonces los contenidos académicos o un plan o un programa de estudio tiene diversos elementos, ¿no? Es decir, desde los contenidos, los objetivos, las metodologías, los recursos, los perfiles de ingreso, egreso, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien, a lo mejor estás delimitando a contenidos académicos, pero contenidos académicos ¿de qué? Por ejemplo, preguntaría en el objetivo del programa tal, de todos los programas, o de esta especificidad, o de cuál, o de esta carrera, o de esta otra, de este programa, etcétera, etcétera. Entonces, está muy suelto ahí. Entonces, tenemos que matizarlo, porque eso nos ayuda justamente a perfilar luego con los otros elementos o los otros componentes, como la cuestión de la metodología misma, por ejemplo, ¿no? Entonces,
y siguen el objetivo, dice, ¿no? Para garantizar una educación pertinente y de calidad. Cualquier programa o plan de estudios siempre tiene una proyección, ¿no? Entonces, la cuestión es qué tanto se logra o no se logra. Por eso decimos mucho en el planteamiento de los objetivos, no demos nada por hecho o que va a ser así, ¿no? Tendremos que tener como una... yo siempre lo digo como dejarlo entredicho, ¿no? O sea, todo el mundo quiere lograr lo positivo, sin embargo sabemos que se puede o no se puede, ¿no? Entonces, sin embargo, eso te va a permitir justamente aterrizar estas cuestiones, porque si no se va alejando mucho de estas cuestiones. Entonces, te quedas también mucho en el qué vas a hacer, es para analizar. Y yo diría, lo puedes complementar con lo que tienes en objetivo específico, ¿no? Los contenidos académicos de qué programa o de tal, si está delimitado justamente nada más a contenidos académicos, está bien. ¿De qué? De esto hay que especificar, ¿no? Yo siempre le digo, hay que ponerle el apellido, ¿no? Ya tienes el nombre, ahora el apellido, pero ¿para qué lo vas a hacer? Abajo tienes en específico, para evaluar su pertinencia, para este y lo otro, ¿no? Ya lo complementas, por ejemplo, ¿no? No estoy dando como ideas ahí, pero que te permitan a ti pensar muy bien justamente para dónde está perfilado estas cuestiones. De lo contrario, me parece que te puedes ir diluyendo, perdiendo la proyección que tienes con base en esto, ¿no? Entonces, en el resumen que nos mandaste también, ahí hay una cuestión donde yo me quedé pensando, ¿será que esto es el objetivo? Porque dice buscar desarrollar, no, perdón, aquí, a ver. A ver, ya me perdí. Valorar, dice ahí en una parte, dice, valorar la pertinencia y efectividad del modelo formativo del plan de estudio en el nivel medio superior, ¿no? Ahí dije, esto me parece interesante, ¿será que también, o esta es la pretensión que tiene? Pero no queda claro, porque desde arriba, como te voy mencionando, hablas de programa, de contenidos y de diseño curricular netamente, ¿no? Entonces, ahí eso hace que se pierda uno como hilación de los elementos que van a ir como en esa cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que debes de matizarlo o concretarlo, a lo mejor con tu asesora, pueden ir como aterrizando y matizando estas cuestiones, ¿no? De alguna u otra manera. Eh, entonces, después también hablas de otro aspecto a considerar dentro de tu investigación, dicen que es la evaluación del desempeño docente. Digo yo, también es una temática importante, pero eso amerita una tesis en sí misma también, ¿no? En ese sentido. Entonces, como ves, hay muchos elementos sueltos ahí, Alberto, que me parece son importantes, nada más tendríamos que manejarlo y ponerlo en su justa dimensión, y esto tiene que apuntalar justamente con nuestras pretensiones o objetivos de investigación. Si no nos queda claro ahí, por eso es que podemos tener como suelto muchas de estas cuestiones y nos podemos perder, ¿no? En estos elementos, ¿no? Que nos van a direccionar por caminos distintos, porque el desempeño docente me va a requerir otro tipo de cuestión metodológica, por ejemplo, otro tipo de instrumento. Si me voy a diseño curricular, también estoy hablando de algo macro, ¿no? Como tal. Pero si estoy hablando, como tú dices, de contenidos académicos, ya es más limitado. ¿Pero de qué? Contenidos académicos, no sé, por decir algo ahorita de matemáticas, no, yo ya sé que tiene que ver con esta cuestión de lo que tú estás hablando de los programas, pero falta justamente esto y no dejar suelto o muy abierto estos elementos, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te digo? Ya el doctor Gervasio me ganó mucho. Pero efectivamente, Alberto, el título de por sí es amplísimo y no concreta.
Es muy interesante ese ejercicio que como docentes están haciendo varios de diferentes materias, etcétera. Pero lo que tú estás proponiendo aquí es un diseño curricular. Y un diseño curricular no es cualquier cosa. Requiere un grupo de expertos, requiere una serie de análisis internos, externos, cuestiones de sociales, políticas, económicas, etcétera, para poder hacer una reestructuración de un plan de estudios, ¿no? Me parece muy interesante este ejercicio de muchos docentes, pero específicamente para tu trabajo de tesis, tú tienes que pensar en un trabajo tuyo, ¿no? Y un trabajo mucho más acotado. O sea, quererte meter a hacer un ejercicio de un diagnóstico de todo el plan de estudios, te digo, es un grupo de expertos, se necesitan muchos meses, porque se analizan muchos elementos, ¿sí? Si tú lo acotas a la asignatura que tú das, podrías hacer un ejercicio sumamente interesante. Porque como bien te lo decía el doctor Gervasio, te vas a dedicar a ese análisis de contenidos, ¿no? O sea, ¿qué tanto fíjate, ya haciéndolo del programa que tú manejas, es decir, de la asignatura, unidad de aprendizaje o como lo llamen en donde tú te desempeñas, ya requiere un ejercicio, pero súper impresionante. Pero es tu ejercicio, es de tu propia práctica docente, es de donde tú puedes tener los elementos suficientes. Y te voy a decir algo, en cada institución educativa, para analizar un programa de una asignatura o de una unidad, de una unidad curricular, se busca a varios expertos, ¿no? Y se hace un trabajo colaborativo. Entonces, a mí me parece que el ejercicio que tú hagas de tu materia, de tu asignatura, eso va a ser valiosísimo. Que aparte, pues solo tienes 4 semestres. Ahorita, ¿en qué semestre estás? El segundo. Ahí está. Te quedan 2 semestres y medio. Pues para querer abarcar algo tan impresionante como lo que tienes, no te va a dar la vida. Y además dependerías de muchas otras personas. En cambio, si tú te aterrizas a tu unidad curricular, o te digo asignatura, como se le llame, porque cada lugar lo llaman de forma diferente, podrías acotar. Y también te diría, vete a contenidos, haz el análisis de los contenidos, de su pertinencia, y para eso te tienes que meter a ver qué en otras escuelas o qué contenidos dan en esa materia. O sea, tienes un trabajo, pero grandísimo si quieres hacer ese ejercicio. Pero efectivamente, como te decía el doctor, en tu objetivo estamos hablando de contenidos, diagnóstico del plan de estudios, estás hablando de evaluación docente. Es demasiado. Mi sugerencia es, limítate a los contenidos de la unidad de aprendizaje que tú das y haz un excelente trabajo de análisis, pero más que análisis, una propuesta. Te vuelvo a decir lo que le dije a la persona anterior. O sea, no te quedes en el análisis. El análisis es una herramienta para lograr un propósito, ¿no? Entonces, piensa bien cómo lo vas a aterrizar, pero sí tienes que acotarlo. Y es bien importante que lo platiques con tu director de tesis, porque hablar de un análisis de un plan de estudios, o sea, no, por Dios, nos llevamos muchísimo tiempo y con un montón de gente, porque implica muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que con este ánimo que los profesores que están ahí en tu institución y que quieren hacer un cuerpo académico, yo creo que si cada uno empieza con su propia unidad de aprendizaje y después ya trabajan en colegiado, van a lograr mucho, pero para que tú ahorita en esta maestría te pongas a presentar el trabajo de otros, va a estar bien complicado, porque te digo, te quedan 2 semestres y medio. Entonces necesitas acotarte.
a contarte algo que sí tengas en la mano. No sé Ok, si me bueno, explico, sí. pero sí No, requieres algo en lo que tú puedas tener todos los elementos. Y para hacer un análisis curricular, un diseño curricular, necesitas de muchos otros elementos y de muchas otras personas, porque necesitas incluso que la institución te dé estadísticas de índices de reprobación, de deserción, de titulación, de modalidades de titulación, de N cantidad de asuntos, y te estoy hablando de lo interno, te faltaría todo lo externo. Entonces, cuando estamos hablando de un análisis de diseño curricular, estamos hablando de un mundo de trabajo que no te daría la vida. de acuerdo. ¿Va? Bueno, Entonces, acótalo a la unidad de aprendizaje que tú das y yo te puedo garantizar que puedes hacer un gran trabajo, que le vas a aportar a tu institución con tu propuesta y que vas a hacer un muy buen trabajo de tesis. ok. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Ok, pues bueno, ahora vamos a darle la palabra a Dulce Marisol Mesa Serrano, quien nos presentará los avances del trabajo titulado El uso de algoritmos para la creación de horarios académicos en el IEPSPA, que tú nos dices ahorita. Y bueno, pues bienvenida, Dulce Marisol. Adelante, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, mi trabajo es el uso de algoritmos para la creación de horarios académicos. Estoy manejando lo que es el Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. En sus siglas IESPA, eso es lo que significa. ¿Por qué yo utilizo este instituto? Porque soy policía auxiliar de la Ciudad de México desde hace 12 años, laboro como docente dentro de este instituto y al iniciar lo que es la maestría en intervención docente innovadora en enseñanza media superior, lo relaciono, a pesar de que el mismo instituto dice Instituto de Educación Superior, la mayoría de nuestros alumnos, o como nosotros los denominamos dentro del instituto cadetes, solamente cuentan con lo que es conclusión de secundaria. Se les da un periodo de 2 años para que al momento de ingresar puedan concluir lo que es la media superior. Entonces, mi relación y en específicamente el motivo de yo abarcarme esto, primero es porque realmente el propósito es la creación de una plataforma en la cual se puedan usar los algoritmos para la creación de lo que son estos horarios académicos. Mm, yo considero y vivo esta parte de no nada más es tenemos gente que está postulada para que en algún momento sea policía, sino que es el servicio que se le va a brindar en algún momento a la ciudadanía y que pretendemos en toda su extensión de la palabra manejar elementos totalmente capacitados. Más sin en cambio, la problemática que observo en lo que es esta enseñanza que se le da en contexto institucional, es que no se tiene, al día de hoy hacemos lo que es horarios de forma anterior, o sea, lo hacemos a mano, todavía no se maneja en esta cuestión, además de lo que es las materias que se imparten dentro de este instituto, también se hacen otros procedimientos para que puedan causar alta y eso es lo que a veces crea un colapso en los mismos horarios académicos donde llegan a empatar o un instructor llega a dar todo el día una clase y principalmente en el inicio yo decía, va enfocado hacia los alumnos, hacia los cadetes, más sin en cambio, en estos 2 semestres que hemos cursado lo que es la maestría, me doy cuenta que mi problema principal no es como tal el alumnado, sino que el problema principal que se tiene es la distribución de realmente aulas, porque si bien el instituto es funcional y incluso tenemos lo que es el espacio porque contamos con lo que son aulas, auditorio, sala de juicios orales, patio, simuladores de tiro, simuladores de manejo, a veces no se le da toda
este espacio a los cadetes. ¿Por qué? Porque no, a veces llegamos a tener complicaciones con la designación de aulas, de cuántos alumnos se van a ingresar a cada aula, cuántos instructores vamos a tener en el día o cuándo se va a partir de dar las clases, que son en un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 18 horas y los días sábados de 8 de la mañana a 15 de la tarde, más sin en cambio también se les maneja lo que es horario de desayuno y de comida proporcionado directamente por el instituto, y en este caso nosotros llegamos a tener por generaciones grupos que van de la A, porque son por letras, de la A a la Ñ. Cada grupo se cuenta con 40 alumnos o 40 cadetes. Una generación llegamos a tener aproximadamente 500, 600 cadetes en el instituto y se imparten 16 materias que se convierten en 240 horas impartidas en el instituto, en lo cual se debe de llevar a cabo en un lapso de 2 meses y medio, para que puedan salir con esta fase inicial. El objetivo principal que tengo es mejorar el proceso de organización académica administrativa del instituto, concluyendo así una formación policial más eficiente y profesional y de calidad. La problemática actual es la que tengo es que tenemos 23 docentes y en la mayoría muchos con múltiples materias. Una carga laboral, porque a veces por la prontitud de elaborar, porque a veces nos dicen, ¿sabes qué? Tengo este grupo, podemos volver a dar el día lunes, la misma materia el día martes, miércoles, hasta que se cumpla lo que es la carga horárica, más sin en cambio, ¿sabes qué? Tengo que sacar grupo A y grupo B, porque va a toma de huellas. Entonces, esa continuidad se pierde al momento de que tú haces una encuesta a los cadetes y dices, ¿qué es lo que mejorarías en el instituto? Porque sean continuas. Tal vez como seres humanos, como todos, tenemos errores y los cuales es el propósito de este proyecto poder subsanar. Dificultades para las que tenemos el día de hoy es planificación docente, porque a veces dicen, bueno, es que los instructores al momento de hacer una encuesta me indicaban, no es tanto que no me guste o no me apasione dar una clase, sino que principalmente lo que me detiene es de que esa carga de materias, de que estoy desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde que van a comer los cadetes, dando clases, ya tal vez cuando regreso otra vez a darles, que es una hora de comidas a las 4 de la tarde, de 2 a 3 comen, de 3 a 4 siguen las clases, tal vez no le pongo el mismo entusiasmo, la misma dedicación a las últimas clases como lo hacían en la primera. Por eso, en mi deducción es de que no va dirigido directamente a lo que es el alumnado, sino realmente va dirigido a que, porque el alumnado generación tras generación llega, tal vez absorbe o damos lo mejor de las materias que podemos abarcar, tienen que pasar todas sus materias para poder acreditar su fase inicial y se van. Posteriormente regresan a volver a tomar clases, pero ya como policías activos, no como cadetes. Entonces yo considero que es muy importante esta situación, pero no es por ellos que no quieran realizarlo, sino que nos falta tal vez un poco, como creo que en todas las instituciones, esa organización, y por eso es de que yo al decir vamos a usar algoritmos para que si en algún momento, en ese instante, tenemos la necesidad interna de cambiar este horario que teníamos de un día antes y darle la continuar y, por ejemplo, tener la oportunidad de que todos los cadetes realmente lleguemos a esta parte, porque es la primera parte que se les da en todas las materias, es sobre el manual, pero la segunda parte es práctica y eso es lo que realmente creo que necesitan los compañeros al momento de llegar a vía pública o algún servicio posteriormente a causar su alta. La necesidad innovadora que manejo requiere una planificación logística y pedagógica rigurosa para que tanto el docente como tal no tenga una carga excesiva de trabajo y eso se vea reflejado directamente en el aprendizaje o cómo se da el compartir la información que tenemos hacia el alumnado o en este caso hacia los cadetes. Urge mejorar la asignación eficiente de horarios, ya que
para nosotros es como que es el principal motivo de que a veces cuando se califican, los exámenes que se le realizan es que porque tuvieron bajas calificaciones o porque no aprobaron, y mencionan, ¿no? Es que a veces no, tal vez hay cuestiones de que vienen de una vida totalmente civil, un el entrar, porque hay obviamente cadetes que tienen la secundaria como les manejaban, que hablar ya en cuestiones legales les dificulta mucho, y eso es por la baja de calificaciones, pero también va aunado de que tal vez pudieron leer el manual, pudieron estudiar, pero no se despejaron todas esas dudas dentro del aula, de que no tuvieron una hora asignada, o en el momento era más de una duda que tenían los demás, y en algún momento quedan con esas dudas, y por ende cuando se les aplica un examen pues tienen una calificación baja para poder acreditar, o tienen que hacer extraordinarios más. Sin en cambio es esta la problemática, si bien es también cómo un instructor o un docente va a compartir esta información hacia el alumnado, también debemos de estar considerando lo que es qué tan apto es el poder tener un horario pues donde se puedan respetar estos tiempos, donde se pueda respetar la malla curricular, la prioridad del bienestar docente y la calidad educativa, porque si bien yo lo manejo dirigido hacia los docentes para una mejor calidad en el ámbito laboral, realmente se va a ver reflejado directamente en lo que son los egresados como de nuestro instituto, los cadetes que en algún momento van a servir a nuestra ciudadanía como policías, y que realmente cuando vayan a realizar su trabajo tengan la justificación de hacer una detención, esta cuestión de poder llegar a vía pública, a un servicio con las bases suficientes, y no nada más el medio conocer esta situación de las materias que se están impartiendo y que sí son de primera necesidad en la actuación policial. Hablando de lo que es los algoritmos, estaría yo haciendo lo que es la creación de una plataforma que es un conjunto finito de instrucciones bien definidas, y en este caso estaría ingresando lo que son tanto cuántos docentes tenemos, cada docente, qué materia imparte, todos tienen que estar certificados y por eso se encuentran dentro del instituto, pero más de uno manejan más de una materia de las que se imparten en este instituto. Por ejemplo, pongo de ejemplo mi caso, yo en mi caso doy derechos humanos, perspectiva de género, atención a víctimas y primer respondiente, pero bien, esa es la finalidad, que bajo estos algoritmos digan, no, pues es que ya la docente tuvo 2 horas de primer respondiente, pero ¿qué crees? Da también derechos humanos, y el siguiente grupo que tengo en el aula 8, también él va a tomar derechos humanos y le falta, pues también la mando, y posteriormente perder esa cuestión de el docente ni siquiera tiene un tiempo para poder pues sí, descansar de esta cuestión de estar dando clases, porque también el estar hablando, el estar explicando, el estar, sea la materia que sea, también es un desgaste emocional, un desgaste de voz, un desgaste de, en algún momento necesitas un poquito de dispersión, o dices, ¿sabes qué? Hubo una actualización en alguna ley y no me he podido acoplar, no le he podido leer porque no tengo un espacio donde yo pueda analizar esta actualización que hubo. La solución de problemas de paso a paso en la educación sería útil para asignar, en mi caso específico, la asignación de horarios académicos, tomando en cuenta de cuántos alumnos tenemos, cuántos grupos tenemos, con cuántos docentes contamos al momento, incluso si tenemos incapacidades, o en este caso si tenemos vacaciones que se atraviesen, y digamos quién puede suplir, porque no nada más un docente da esa materia, sino las dan varios, y a veces poder cambiar lógicamente lo que se tiene para poder implementar este cambio necesario. Personalizar trayectorias y distribuir recursos, que serían en este caso los recursos es los docentes, las aulas académicas, como les indico, si bien el instituto podemos decir que está actualizado porque incluso contamos con lo que es
una sala de juicios orales, la cual está totalmente equipada para funcionar y que lleven a cabo estas prácticas que son necesarias para nuestros cadetes, lo que es el simulador de tiros. Tenemos también simulador, de stand de tiro a tiro real, donde que se tiene que utilizar, pero a veces es esa premura de decir todos tienen que tirar y pues nos falta un poquito más de el conocimiento antes de poderlo llevar a cabo, ¿no? Porque también es un riesgo alto el que se maneja en este tipo de stand de tiros, ¿no? Dulce, estamos... La propuesta que tengo del proyecto es implementar algoritmos computacionales para optimizar asignaciones de materias docentes conforme la malla curricular que se maneja y es impartida en el instituto, asegurar cumplimientos de horarios académicos que sí se tomen, digamos, si tenemos una materia que es derechos humanos y que dice la malla curricular que se tiene que dar durante 10 horas para poder concluir y subsanar esta cuestión de dudas que se tengan, te pueda llevar de principio a fin, dar tiempo para planificar a los docentes, por lo menos en esta área, creo que también en cualquier área, como lo he visto con mis compañeros, y he aprendido mucho de cómo se lleva la implementación docente en cualquier escuela, no es fácil, siempre hay una actualización y siempre es necesario estarnos actualizando, más sin en cambio, Dulce, yo lo veo en el que sea tan amable de cerrar. Está usted rebasada con más de 3 minutos, por favor. Correcto. Entonces, la metodología de investigación sería comparativa, principalmente en la situación de los cadetes. Pues tenemos toda la información de generaciones anteriores, las cuales pueden ser comparativas con lo que se puede implementar después de haber creado la plataforma. Es la manera de que estaría yo utilizando la metodología comparativa. Muchas gracias, Dulce. Vamos a dar la palabra al doctor Gervasio Montero, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, Dulce, sin lugar a dudas, muy, muy interesantes. Cuando leí la temática dije, a ver, ¿para dónde nos lleva esta cuestión de los algoritmos, ¿no? No me quedaba claro. Yo me empezaba desde la temática a pensar, hay muchos tipos de algoritmos. ¿A dónde se perfila esto? No, en el resumen no lo encontraba, pero ahorita lo que tú mencionas ya le entiendo ahora por dónde va esta cuestión, porque está focalizada en los algoritmos computacionales, ¿no? En este sentido. Entonces, eso abre el panorama. Entonces, eso va encaminado mi comentario, justamente. Tendríamos que, desde el título, ¿no? Debes de revisarlo, el uso de algoritmos computacionales para la creación de horarios académicos en el IESPA. Yo te recomendaría que más que para la creación de horarios, Dulce, por todo lo que nos has comentado, yo creo que se queda muy limitado en la creación de horarios como tal. Y me parece que nos da luces lo que tú planteas en tu objetivo, por ejemplo. Yo diría, entonces, adecuaría el título, la temática, el uso de algoritmos computacionales en la organización de procesos académicos y administrativos del instituto tal, por ejemplo, no sé, ¿no? Entonces ya es más abarcativo por lo que ahora escuchándote, porque digo, de entrada a mí me generaba muchas dudas, digo, algoritmos de qué o para qué, y en el contexto que empiezas a describir. Sin embargo, ahora que tú lo expones, y ahí radica también la importancia que tú dices, al principio tenía como identificado una problemática, pero al final no era la problemática en sí, sino que existe en otro rasgo, en otro ámbito, y me enfoco ahora en esto, eso es importante, ¿no? Y qué bueno que en las UCAS que estás cursando te van permitiendo esto, eso es fundamental. Pero entonces, en eso me parecería a mí que puede focalizar tu temática.
Y entonces, si lo dejamos así, queda un poco más proyectado, delimitado y un poco más abarcativo, de alguna manera, por lo que tú ahora vas a hacer. Y eso ahora me lleva nuevamente a tu objetivo, ¿no? Entonces, tú dices el objetivo principal. En lo que nos mandas, dice mejorar los procesos de organización académica y administrativa del instituto. Pero en tu exposición, ahora escuchándote, dices analizar la. Yo digo, a lo mejor pudiéramos cambiarlo. Esto lo tendrías que platicar, valorar, obviamente, ¿no? Con tu asesora, cuál sería como la pretensión en sí con base en esto de lo que tú expones, ¿no? Tú ya detectaste la problemática, tienes el contexto o la referencia muy clara, sabes lo que está pasando, de lo que se vive y todos estos elementos, tú nos das un panorama muy genérico, pero muy específico al mismo tiempo, sobre todo por estas características que tiene el instituto y de cómo tú visualizas todos estos aspectos y dices, yo quiero trabajar esto. Eso es fundamental. Pero entonces eso me lleva a poder visualizar ahora o que tú puedas visualizar desde otra óptica tus objetivos, ¿no? Sobre todo el general. No sé si es ahora pudieras hablar o podemos hablar, analizar y valorar la pertinencia de los algoritmos computacionales en la organización, siempre nuevamente el qué y el para qué mínimo, ¿no? En eso. Pero no sé, eso es como eh, mis interpretaciones con base en lo que revisé y con base ahora en lo que te he escuchado ahí, ¿no? Entonces, eso me parece te puede permitir justamente ir eh, viendo la perspectiva, ¿no? Y entonces me queda también como al aire ahora pensar como en tu cuestión metodológica, cómo poder ir justamente, tú dices de una cuestión comparativa nada más. Me parece que hay que detallar un poco más y ver cómo de estos elementos cómo podemos entablar, vincular y que pueda configurar muy bien, ¿no? La temática, los objetivos y tus pretensiones, porque estamos hablando de una cuestión de algoritmo, ¿no? Y computacional en ese sentido. Entonces, ahí es donde me parece que debemos de amarrar muy bien la parte metodológica también, que ahorita no te escuché en todo un poco más amplio en ese sentido. Seguramente ya lo tienes ahí más trabajado, pero es importante ponerle atención en este sentido, ¿no? Para que vaya justamente en esta hilación de los elementos de tu proyecto de investigación. Pues muy interesante de nueva cuenta y muchas gracias, ¿no? Serían mis comentarios. Gracias, doctor Gervasio. Pues justo mis comentarios van por el mismo sentido. Tú nos manifiestas que eres docente en este espacio, ¿verdad? Bien, justamente yo como docente estaría más preocupada por mejorar los procesos de organización académica en términos de contenidos, ¿no? Y administrativa, que pudiera llevarme como una propuesta la modificación de horarios, ¿no? Pero creo yo que justamente tu objetivo así lo menciona. Tu objetivo, como bien lo comentaba el doctor Gervasio, pues habla de mejorar los procesos de organización académica y administrativa. Entonces, eso me llevaría como bien lo comenta el doctor, reajustar tu tema, porque como parte de esta maestría, algo que nos tiene que llevar por delante, pues es como garantizar el conocimiento, ¿no? Entonces, en la medida en que tú hagas un análisis de estos procesos de organización académica, te pueden llevar como parte de tus resultados o como parte de tus propuestas a ese ajuste de horarios, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que como replantear que vale la pena que lo reanalicen junto con tu asesora o asesor
porque creo yo que la prioridad tendría que ser hacia la parte académica. Y cómo pudieran ser estos algoritmos computacionales ayudar a mejorar horarios, y yo creo que te podrían salir muchas más cosas, porque tú misma hiciste un ejercicio por aquí en lo que nos estuviste exponiendo, de como cuáles eran las situaciones que enfrentan los docentes, ¿no? Y yo pienso que por ahí harías un ejercicio mucho más interesante y que pudiera aportarle más a tu institución, porque hacen una labor muy importante. El trabajo de ustedes es un trabajo muy loable y que me da muchísimo gusto que se les esté capacitando. Entonces, tú tienes ahí una área de oportunidad importantísima, eres una pieza clave, porque tú, en el momento en que estás aplicando la docencia, tienes esta facilidad de identificar las problemáticas desde el punto de vista académico. Y a mi juicio, eso te daría muchísimos más puntos. O sea, eso te permitiría un trabajo mucho más fructífero. Y que dentro de ese ejercicio pudieras, como una de las alternativas de mejora, los cambios de horarios. Pero que tu eje no sea el cambio de horario, que tu eje sea la mejora de los procesos académicos. O sea, que esta maestría te sirva a ti para ser capaz de entender y analizar qué es lo que está bien y lo que está mal en términos de estos contenidos académicos y cómo puedes mejorarlos. Porque incluso tú, hay UCAs que te llevan a aplicar en tu diario vivir y en tu unidad de aprendizaje, asignatura, ¿no? Los propios programas de las UCAs te van llevando a aterrizar ahí. Entonces, a mí me parece que el que tú trabajes sobre los contenidos académicos te va a dar una como proyección mucho más amplia. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. Y bueno, obviamente hay que definir con mayor claridad tanto los objetivos como la metodología. Y bueno, no vimos en el documento las referencias, pero checar bien toda esta parte de referencias. Yo creo que de verdad tienes ahí una labor súper interesante, un área de oportunidad grandísima, y que yo creo que todo esto que tú estás viendo en la maestría te va a permitir fortalecer en ese trabajo de tu institución. Eso es por mi parte. Bueno, pues permítanme un momento, por favor. Bien, pues hemos terminado con nuestros 4 docentes que han presentado el día de hoy. Les agradecemos a cada uno de ustedes su presentación. También mil gracias, doctor Gervasio. Un gusto coincidir nuevamente. Y bueno, les agradecemos mucho su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de nuestra querida Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y bueno, déjenme les cuento que en estos días, en esta semana, se están presentando 450 trabajos. O sea, ha sido una labor titánica, está haciendo de aquí al viernes pues una labor muy interesante. Tenemos 113 mesas, imagínense ustedes, esto es una locura, y tenemos 125 profesores colaborando como comentaristas. O sea, que realmente podamos sentirnos muy orgullosos de estar en esta nuestra querida Universidad Nacional Rosario Castellanos, porque estamos dejando huella. Somos parte de esta historia y la verdad es un honor, es un gusto. Así que bueno, pues les reiteramos el agradecimiento por su participación, por su empeño, por estar, y pues que tengan todos muy buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes.